Me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 10.700 euros. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault. Oferta RCI Ban. Condiciones en dacia.es. Renault Juan Toledo SL. En Lanzarote y Fuerteventura. Sí, dígame. ¿Eh? ¡Coño, una cabra! Ahora la cabra también llama. NetService, tu compañía de móvil canaria, te presenta sus nuevas tarifas para telefonía móvil con llamadas ilimitadas. Pásate a la cabra y vuélvete loco con tarifas 4G desde 16,71 € y 2 GB de internet, o hasta 10 GB por 26,44 €. Descubre todas las tarifas y posibilidades llamando al 928 54 32 92. NetService, tu compañía móvil canaria, te llama. LG, proveedor tecnológico de la selección española de fútbol, quiere que tú también sientas los colores de la roja como nunca. Solo en tiendas Electron del 22 de mayo al 5 de junio aprovéchate de los LG Days. Las mejores ofertas en la mejor tecnología para sentir nuestros colores como nunca. Además podrás financiar hasta en 24 meses sin intereses ni comisiones. No te pierdas los LG Days en tiendas Electron. 106.1 FM, COPE Fuerteventura. La mañana. COPE Fuerteventura. Estar informado. Buenos días y bienvenidos a COPE Fuerteventura. Saludos de Ivana Costa desde el control de mandos y de quien les habla, Pía Piña Garicano. Hoy hacemos análisis en Fuerteventura de la situación social y política tras la llegada del socialista Pedro Sánchez al gobierno y sus consecuencias para las islas. Y hoy, como cada lunes, Felipe Morales nos llevará a la Isla de las Emociones para hablar con el piloto y terapeuta humanista Jaime de la Hoz. Tras un minuto de mindfulness radiofónico, conversará con Jennifer Navarro, una joven madre coraje y camarera incombustible, una mujer del siglo XXI. Y ustedes podrán seguirnos también a través del canal de COPE Fuerteventura en YouTube y en Facebook. Comenzamos. Y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ganaba el viernes la moción de censura contra Rajoy en el Congreso, con el apoyo de 180 diputados. Se convertía así en el séptimo presidente de la democracia. Atrás dejamos una semana convulsa que ha mantenido en jaque a todo un país y que ha sacudido también los cimientos de la bolsa. Tras el fin de semana, toca hacer análisis sosegado de la situación y para ello saludamos al secretario general de los socialistas majoreros, Blas Acosta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos también a Esther Marrero, secretaria insular del PP Majorero. Buenos días. Buenos días. Alejandro Jorge, presidente insular de Nueva Canarias. Buenos días. Buenos días. Y también al portavoz de Podemos en el Cabildo, Andrés Fianso. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy bien. Bueno, decirles también que se había invitado a Mario Cabrera, secretario insular de Coalición Canaria. No ha podido asistir por estar de viaje, pero en la formación no nos han facilitado ningún otro interlocutor, hay que decirlo. Y dicho esto, comenzamos y lo hacemos felicitando a Blas Acosta por esa conquista del Gobierno a última hora de esta manera tan especial. Blas, felicidades. Bueno, gracias. ¿No? Cada vez que se felicita a alguien, gracias, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el Partido Socialista es un acto de responsabilidad y el resto de los diputados del Congreso de los Diputados también, ¿no? O sea, el resto de formaciones políticas que han querido apoyar una moción de censura liderada por el Partido Socialista, en lo que ya hemos escuchado y leído durante todos estos días y fundamentalmente desde la presentación de la misma, ¿no? En cualquier caso, los socialistas asumimos esto como un reto y un reto de poder demostrar a la sociedad que se puede y se debe de hacer las cosas de forma distinta, al menos desde nuestra visión, ¿no? Con el respeto a la opinión de cada cual, pero en cualquier caso el sistema parlamentario, ya que hablamos y se escucha durante todos estos días cómo se interpreta la Constitución, ¿no? Para cuando se utiliza en beneficio de una organización política es bueno, y cuando se utiliza en función para otra, o le hace o no le es tan bueno a esas organizaciones políticas de utilizar la Constitución, parece que es malo, ¿no? Porque la realidad es que estamos en un sistema parlamentario en el que los parlamentarios son los que eligen al presidente, independientemente de aquellos que se presenten a los mismos. Y el Partido Socialista ha tenido, no hace falta ir tan lejos a Madrid,
el haber ganado históricamente las elecciones y no haber gobernado siendo la fuerza más votada, en el caso de Canarias, en el caso de Juan Fernando, incluso en el caso de otros candidatos y candidatas que en los últimos 12, 15 años siempre ha sido la formación más votada en Canarias y no hemos gobernado nunca con la presidencia, ¿no? ¿Cómo vivieron esos momentos desde que Pedro Sánchez anuncia que va a presentar la moción sin que tenga una aprobación o un apoyo del Comité Federal? Bueno, el Comité Federal se celebró posteriormente a la presentación de la misma, ¿no? Y en el mismo comité, pues, la dirección del partido, que es el órgano de máxima dirección dentro de la organización política del Partido Socialista, pues apoyó la misma, ¿no? Es decir, yo creo que Pedro Sánchez desde el primer momento propuso al expresidente que presentara su dimisión y convocara elecciones y que eligiera a los ciudadanos. Pero bueno, al tomar la decisión legítima por su parte, por parte del presidente del Partido Popular de no hacerlo y el presidente del Gobierno de no hacerlo, salir la moción adelante es obligación de quien la presenta, ¿no? Y en esa negociación que se ha tenido con las organizaciones políticas en las que Podemos, Unidos Podemos, manifestó desde el primer momento que la apoyaría y el resto de organizaciones que se fueron sumando luego, finalmente pues bueno, ha tenido el resultado que ha tenido, 180 diputados, pero hay que recordar que el Partido Popular tiene 1/3 de los diputados de la Cámara, que no tiene la mayoría absoluta, o sea que por lo tanto también hay que decirlo así, o sea que no nos rajemos las vestiduras, porque entre otras cosas también decía que Portugal poco menos que iba a ir a la deriva o estaba ya sobre la deriva, un gobierno de izquierdas, una vez que también presentaron una moción de censura al gobierno de derechas que ganó en Portugal, y hoy todo el mundo habla de las maravillas de Portugal. Me hace gracia una cosa que se ha comentado, comentaste en la presentación al comienzo, ¿no? Que la afección de la bolsa a este gobierno. Ahora ¿no? vamos a hablar de ello porque hoy además es ridículo, ¿no? Yo creo que es ridículo. El mismo viernes, hoy mismo sube. Sí, yo creo que los portavoces públicos de la televisión pública de una organización política, como la del Partido Popular, ¿no? Que parece que ese día se extremaron todos, como un Carmen Tomás y compañía, de estos tertulianos que últimamente saben de todo, ¿no? Yo sé de economía porque es mi profesión, pero quizás no sé de ciencia o de física, ¿no? Pero bueno, últimamente escuchamos de todo, ¿no? O sea, la bolsa cuando comienza la sesión, luego cierra la sesión en positivo y luego que era por culpa del gobierno pero luego no, y luego cuando se cerró en positivo porque en Italia se había cerrado un gobierno ya definitivamente entre, en este caso, ultranacionalistas eurófagos y además parece que la virtud eran de Italia, ¿no? O sea, ha sacado Blas este tema, pero es verdad, el mismo viernes cuando se aprobaba esa moción de censura, la bolsa a las 3 de la tarde, titular de La Razón, era que subía un 2,07%. Hoy mismo las bolsas en Europa apuntan al alza y el IBEX logra apuntalar el rebote logrado el pasado viernes. La prima de riesgo, además, baja por momentos por debajo de los 100 puntos. Quiero decir que este gobierno, entre comillas, Frankenstein, que algunos dicen y que tanto asustaba a la bolsa, parece que no. Pero si les parece, seguimos un poco un orden, porque si no va a ser complicado. Esther Marrero, la otra cara de la moneda, Partido Popular, el lunes pasado comentábamos, hace una semana, no podría imaginar que hoy estuviera en la oposición. Bueno, yo creo que a nadie se le pasaba por la cabeza que hubiese un cambio de gobierno hasta hace una semana, y eso es la realidad. Y el Partido Socialista buscó la excusa de la sentencia de Gürtel. Yo me gustaría ir por partes, si me lo permite. Primero decir que por supuesto, y estamos en mi partido en contra de aquellos sinvergüenzas, y hay que decirlo así, que se han beneficiado de las arcas públicas para enriquecerse. Yo creo que eso nadie tiene dudas, ¿no? Y lo hemos dicho abierta y claramente. Y esas personas que se han enriquecido de las arcas públicas están todos fuera del partido. Y están unos en la cárcel y otros esperando, pues me imagino que haya una sentencia judicial para entrar. Dicho esto, también me gustaría decir que uno de los responsables de todo esto ha sido de que la moción de censura pues se presentara, ha sido Ciudadanos. Yo creo que Albert Rivera se ha precipitado al decir que era un gobierno, una legislatura liquidada, un gobierno acabado, y eso ha motivado que el Partido Socialista, evidentemente, a mí me parece que bajo una irresponsabilidad presentara una moción de censura en el momento tal. Decía Blas que si es constitucional, que está dentro de la Constitución. Por supuesto, yo creo que nadie ha puesto en duda, porque es una herramienta de la Constitución poder hacer una moción de censura a un gobierno. Ahora bien, dicho esto, hay que decir que en 40 años de democracia
nunca se había presentado una moción de censura en el gobierno de España, porque siempre se ha respetado la voluntad de los españoles, y es que gobierne la lista más votada, sea el Partido Socialista o sea el Partido Popular. Siempre se ha respetado que, como decía, gobierne la lista más votada, porque en definitiva es la voluntad de los españoles. ¿Qué nos preocupa a nosotros con este pacto? Es evidente que se ha pactado con los populistas y con los secesionistas. No es lo mismo tener el diputado 176, que tanto hemos hablado, ¿verdad?, en Fuerteventura, en Canarias, en Nueva Canarias o en Coalición Canaria, que tenerlo en Bildu o tenerlo en los partidos de Cataluña, en los secesionistas y en los separatistas. Evidentemente, para nosotros, creemos que para España no es nada bueno, y por supuesto que tenemos miedo de lo que puede pasar. Deseamos, y de verdad lo digo, que sea un buen gobierno, porque además yo creo que no hay nadie en el Partido Popular ni en ningún sitio que no quiera que sea un buen gobierno. Ahora bien, sí que es verdad que es un gobierno Frankenstein, eso está claro, un gobierno que no sabemos a dónde va. Con 84 parlamentarios no se puede dirigir un gobierno como lo va a hacer ahora, a ver si va a gobernar el Partido Socialista. Usted ha dicho que es una excusa de la sentencia Gürtel, esa sentencia que dice que el propio PP Nacional, como persona jurídica, ha resultado condenado como beneficiario de un sistema de corrupción institucional. Hablamos con Nueva Canarias, hablamos con Podemos, que han facilitado precisamente que saliera adelante esta moción de censura. Bueno, estamos ante un momento histórico, ¿no? Yo creo que era un momento necesario. Es una moción de censura que no solo viene presentada por el PSOE, ¿no?, y con el respaldo de nuestro grupo, sino que creo que tiene un respaldo popular tremendo, ¿no? Es la moción de censura de los pensionistas que han salido a la calle, ¿no?, de los movimientos feministas que se han movilizado por miles, ¿no?, de la marea blanca de sanidad, de la marea verde de educación, de tantos movimientos que se han visto pues recortados en sus derechos, en su proyección, ¿no?, en ese estado del bienestar con el que soñábamos en España, debido a las políticas de un gobierno pues la verdad que gestionado por un partido corrupto, por un partido que ha sido condenado por una sentencia. Escuchaba ahora a la compañera del Partido Popular diciendo que bueno, que no se puede pactar con los populistas. No sé, me gustaría que nos definieran ese tipo de términos, ¿no?, y con los terroristas, que ya no son, pero bueno, siguen interesando, ¿no? Y un poco el discurso, ¿no?, del miedo, ¿no?, de cuidado, da miedo lo que viene ahora. No, miedo es estar en manos de un partido que ha gestionado para el interés propio, para el interés particular y el beneficio propio, ¿no? No es un caso aislado, no es Gürtel. Gürtel es el primero, es el primer juicio de unos... La primera pieza de muchos y de muchos casos que quedan, ¿no? Es una forma de gobernar. La corrupción se ha metido en el Partido Popular de una forma tan interna que el pueblo entero, el resto de grupos, nos hemos levantado en contra de eso. No es una excusa, no, es una necesidad, es un acto de responsabilidad, que es una lástima que no haya sido antes, ¿no?, en la anterior moción de censura hace un año, pero bienvenido que sea ahora, ¿no? Estamos ante una oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente, ¿no?, de alejarnos de ese tipo de políticas del recorte y del interés propio. Y espero que el PSOE en ese sentido tenga altura de miras. Haciendo un gala de esa nueva política que viene, ¿no? Se ha acabado, creo que nos ha quedado claro a todos que se ha acabado el bipartidismo, se ha acabado el turnismo, ¿no?, de unos y otros. Llega el momento, a lo mejor, de grandes pactos, llega el momento de sentarse, llega el momento de acuerdos. El ejemplo de Portugal que comentaba Blas, lo mismo, ¿no? Parece que en Portugal se iba a desintegrar, llegaban los rojos, llegaban los de izquierdas. Pues no, Portugal, tanto los mercados, tanto la gente, pues parece que ha respondido de una forma correcta. Igual que en España, en los ayuntamientos del cambio, ¿no?, en Madrid, en Barcelona, iba a ser un desastre económicamente. Se ha visto que hemos tenido que limpiar lo que dejaron los anteriores, ¿no?, el déficit que dejaron los anteriores con los saqueos continuos de las instituciones. Y espero que el Gobierno de España, pues con un gobierno en el que yo creo que cabría, ¿no?, se está hablando estos días, que cabría que fuera un gobierno compuesto, no un gobierno monocolor, un gobierno compuesto por varias fuerzas, porque represente esa necesidad de cambio en la sociedad, ¿no?, y alejarnos de las políticas que nos han sumido en la tristeza y en la desesperanza, ¿no?, por todo lo comentado. Hablaba Andrés Triansol y toca el turno. A ver, Alejandro Jorge, Nueva Canarias. Lo primero es felicitar al Partido Socialista y en este caso pues a Pedro Sánchez, porque cuando alguien se presenta a unas elecciones lo hace para intentar gobernar. Si hay partidos políticos que se presentan para estar en la oposición, yo creo que al final no van a ser esa herramienta necesaria para la propia ciudadanía. Por tanto, que felicitar, porque a lo que hemos asistido la pasada semana es un ejercicio democrático, ni más ni menos, que a unos les gustará más,
a otros les va a gustar menos, pero al fin y al cabo un señor se presenta bajo una moción de censura y obtiene el respaldo de 180 diputados y esa es más de la mayoría absoluta legal para poder presidir el gobierno. A partir de ahí yo creo que Nueva Canarias ha demostrado una vez más su responsabilidad y que lo que firma lo cumple. Nosotros fuimos con el Partido Socialista a las elecciones. Esa es la realidad. Fuimos en coalición electoral con una adenda a ese programa nacional específico para Canarias. Parte de ese programa específico para Canarias fuimos capaces de incluirlo en el presupuesto general del Estado para el 2018, en este caso bajo el mandato de Mariano Rajoy. A partir de ahí lo que nos preocupaba a nosotros es que, por supuesto que estamos a favor de esa moción de censura, pero que se pudieran cumplir los acuerdos establecidos con Canarias y además porque creo que eso es una responsabilidad. Afortunadamente yo creo que Pedro Sánchez incluso en su intervención lo dijo, va a respetar los presupuestos generales del Estado y alguno podrá pensar que cómo es posible que lo vaya a hacer. Porque la mayoría absoluta la tiene en el Senado el Partido Popular, entre otras cuestiones. Bueno, lo puedes bloquear, pero luego va al Congreso otra vez. Pero yo creo que el Partido Popular se equivocaría bloqueando sus propios presupuestos. Y a mí me parece incluso de altura política lo que está haciendo Pedro Sánchez, aunque pudiera ocurrir que alguien pudiera pensar que es una incongruencia, pero no lo es. ¿Por qué? Porque los presupuestos generales del Estado van a entrar en vigor los últimos 6 meses del año. Y los presupuestos tienen que ser desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Qué pasa? Estos presupuestos ahora entrarían en vigor pues, en julio, prácticamente en julio. Si propicias un retroceso mayor en esa aprobación de los presupuestos y ahora el Partido Socialista dice no quiero estos presupuestos y quiero unos nuevos, pues vamos a tener presupuestos generales del Estado pues los 2 últimos meses del año o los últimos 3 años. ¿Eso qué conlleva? Perjudicar seriamente los intereses de la población, porque estarías perjudicando a administraciones públicas como cabildos, ayuntamientos, incluso comunidades autónomas. Por tanto, es razonable que se decida seguir hacia adelante con los compromisos adquiridos, aunque estos presupuestos no les gusta al Partido Socialista en definitiva, algunas partidas sí, y por otro lado ya empezar a trabajar en los presupuestos generales del 2019, que eso es lo razonable. Y yo sinceramente creo que, y termino con esto, hay que dejar a la gente gobernar. O sea, uno es escéptico, ¿no? Con todo. Cuando alguien accede a un gobierno, pues hay que dejarle la oportunidad de que gestione y que gobierne. Lo que no se puede hacer es demonizar a la persona sin antes acceder al gobierno. Y me hace gracia que se diga que se ha pactado, que si con populistas, que si con independentistas, cuando los propios partidos han dicho que no han pactado con el Partido Socialista. El propio Arnaldo Otegi dijo que el Partido Socialista ni siquiera lo había llamado. Yo creo que ha sido parte de la estrategia, no, pero quizá, es que, ¿no? ¿sabes lo que pasa? Partido Que Socialista. alguien presenta una moción de censura, ¿no? Imagínense, nosotros presentamos una moción de censura. Entramos, resulta que los demás partidos me apoyan, no porque a lo mejor quieran apoyarme a mí, sino porque el que está gobernando no quieren que siga gobernando. Y el que está gobernando lo que hace es demonizar al partido que presentó la moción de censura. Yo creo, en definitiva, que desde mi punto de vista, Mariano Rajoy no se tomó en serio a Pedro Sánchez. Yo creo que, además lo decía ella antes, lo decía Esther, yo creo que el Partido Popular no creyó nunca que la moción de censura fuera a prosperar. Y cuando se dio cuenta de que el PNV dijo que iba a apoyar la moción de censura, fue cuando ya le cogió con el pie cambiado y no supo reaccionar. Aquí hubo un cambio también de Coalición Canaria. Iban a apoyar, iban a negarse a apoyar esa moción y a última hora dicen que después de haber escuchado a Sánchez, quizá el PNV, hubo un cambio ahí, ¿no? Nos falta ese Comentarios. elemento para poder... Estos son mis principios y si no te gusta tengo otro. A mí se me escapa de... Yo la verdad que no lo entiendo. Yo solamente lo que... Con respecto a lo que dijo la portavoz o a la diputada nacional, perdón, de Coalición Canaria, ridículo. En la línea de Coalición Canaria en el ámbito del Estado, en el querer figurar, en el querer, el tener presencia en los presupuestos que se vio con el pie cambiado, ese diputado 176. Pero sí me gustaría hacer un par de apreciaciones y le digo a Esther, que la conozco y la respeto. Y para mí, el que vota a mi organización política, el señor que cree en mi programa, el Partido Socialista, y me vota, tiene todo mi respeto, pero también lo tiene el que vota al Partido Popular, y el que vota a Nueva Canarias, y el que vota a Podemos. El que se nos califique que este gobierno, un calificativo de Frankenstein, ¿no? Es una persona desfigurada, horrible, mala y tal, me parece una falta de respeto, porque tan legítimo es el que vota una opción política como otra. Estamos dentro de un país que ha costado a muchísima gente tener la posibilidad y la libertad de elegir y votar a quien le dé la real gana.
Yo creo que si los 2 diputados de Bildu que están en el Congreso de los Diputados tuvieran algún antecedente o algo pendiente con la justicia, pues obviamente la justicia hubiese actuado contra ellos. Me parece ridículo. Otra cosa que creía el Partido Popular, que Bildu no iba a apoyar algo que fuera en contra del Partido Popular, o que incluso el Partido Democrático de Cataluña o Junts por Cataluña no iba a votar en contra de lo que ha hecho el Partido Popular. Mire, ¿qué tenía que haber hecho el Partido Popular en octubre, el día 1 de octubre, ahora para criticar a estos nacionalistas? Porque luego, si me permiten, me gusta dar datos. Yo cada vez que puedo me gusta ser objetivo en dar los datos para ver cómo se ha llegado a esta situación con respecto a los partidos de corte nacionalista o los nacionalistas más moderados, ¿no? Mire, el 1 de octubre, cuando se interviene de aquella manera o se imposibilita para que la gente vaya a votar, cuando había habido 2 referéndums en que la gente había votado y que luego esos resultados no servían para nada, entre otros, porque no había tenido encaje legal. Cómo se toma el Estado inicialmente policial y ese grado de crispación que se ha creado en Cataluña, que es verdad que en votos no sacó más votos la parte de independentismo que la parte pues de unionista, permítame expresarlo así. Lo que tenía que haber hecho el Partido Popular en aquel entonces: oiga, mire usted, mi modelo territorial es este, centralizar absolutamente todo en Madrid, clasificar un poquito más de terreno para que todos nos vayamos a Madrid, y por tanto este no me gusta, y como ha ocurrido esto de Cataluña, como ha habido esta situación, vamos a convocar elecciones y que cada organización política diga cuál es el modelo territorial que se tiene. Pero decir cuando no nos interesa que son los juzgados los que actúen correctamente, y por otro lado, cuando los juzgados dicen lo contrario, no nos convence, me parece algo que nos ha llevado a una situación bastante compleja, independientemente de lo de los Gürtel, Eres, etcétera, 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 etcétera. Mira, yo estoy convencido que a la escala nuestra, donde estamos, en la isla de Fuerteventura, nos avergüenza absolutamente todo. De los casos de corrupción de mi organización política. Yo no quiero hablar de los demás. Yo lo único que digo de la mía, me avergüenza cuando la ha tenido, cuando ha sido condenado y cuando no lo ha hecho. En este caso, la situación es distinta. No se puede llamar a un gobierno Frankenstein el pactar con nacionalistas, en este caso con Convergencia y Unión. Convergencia y Unión disuelve un partido político por los casos de corrupción. Lo tuvo que disolver, llamarlo Partido de Cataluña o Unidos por PDeCAT. Porque fue condenado de forma directa y además condenado de forma responsable y subsidiaria a esa organización política. Pero ¿quién ha cedido? Ha cedido las competencias en impuestos, en organización territorial a los gobiernos nacionales o nacionalistas, fue en el año 1996. Se dio cuando el señor Aznar gana las elecciones y no tenía mayoría absoluta. Le cede a Euskadi el 50% del IRPF, le cede a Euskadi el 50% de los impuestos de sociedades, a Cataluña igual y a Canarias igual, para poder luego tener esa otra mayoría absoluta que obtuvo en el año 2000. Pero quien se dio y dio el salto del 37% de las sesiones de los impuestos, tanto del IRPF como del impuesto de sociedades, al 50%, no al 40%, o al 45%, sino al 50%, fue el señor Aznar, que incluso hablaba catalán en la intimidad. Por lo tanto, independientemente de eso, la realidad de este país es: yo ojalá pudiera y supiese hablar guanche. Ojalá. Para mí eso no es ir contra el Estado. Yo cuando estoy en Tenerife soy de Fuerteventura, cuando estoy en Madrid soy de Canarias y cuando estoy en Francia soy español. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas lo sentimos así. Por lo tanto, yo creo que este territorio es complejo. Complejo en el sentido de que, oiga, mire usted, hay una realidad vasca, una realidad gallega, una realidad catalana, una realidad canaria, y aquí lo que hay es que poner las verdades sobre la mesa. Aquí se está utilizando, o se ha utilizado, la crisis para tomar decisiones entre los más desfavorecidos. Tenemos hoy una población de más de 12 millones de personas en la pobreza. Tenemos la peor tasa de escolaridad de toda Europa. Nos reíamos de Portugal. Nos reímos hace unos cuantos años, es decir, somos España, estamos a la cola y además estamos nada más que tomando decisiones en base a lo que es los mercados financieros, ayudar a la banca. Y le pongo un ejemplo, por ejemplo. Es decir, las instituciones públicas, todo su remanente tiene que ir a pagar en primer lugar a la banca. En primer lugar a la banca. Cuando además hayas pagado a la banca y además da igual que tengas 50, 60 o 70 millones, por ejemplo, y digo la expresión que ha hecho un alcalde del Partido Popular en Canarias, el alcalde de Maspalomas, ¿no? Maspalomas tiene, o San Bartolomé, tiene más de 150 millones de euros en las arcas públicas que no puede gastar. No debe a proveedores, no debe a entidades financieras y tiene 150 millones
en sus arcas. Pero, sin embargo, la Federación Española de Municipios y Provinciales está pidiendo al ministro Montoro el poder invertir al menos el 50% en la tasa de reposición de empleo público, el invertir en obras y necesidades públicas de lo que son las competencias del marco de competencias de los ayuntamientos, de los gobiernos y de los cabildos, o incluso de los propios gobiernos como el gobierno de Canarias, pero, sin embargo, se está constriñendo para mantener o decorar las cifras de déficit público a efectos de Europa. Hay una serie de decisiones al margen de lo que es la política o por qué ha ocurrido la moción de censura con respecto a esta sentencia Gürtel, que creo que el Partido Popular, entre otras cosas, podía haber mirado hacia los ciudadanos y, por lo tanto, muchas organizaciones políticas, por lo tanto la mía, o Nueva Canarias, o Unidos Podemos, o incluso Ciudadanos, que solo tiene el mantra de la corrupción, no tenía, pero no estaba, y en contra de Cataluña, que es su mantra político, en vez de ocuparse de los ciudadanos que tienen realmente hoy necesidades. Yo creo que las cosas se pueden hacer distintas, se van a intentar hacer distintas, y confío y deseo que la hagan distintas, pero no para ir contra el Partido Popular o el presidente del Partido Popular, no, sino para ir con los ciudadanos e intentar demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? ¿Se van a hacer de otra manera? ¿Cómo se van a hacer de otra manera? Hablaban de un gobierno monocolor, más diversidad, el sí se puede. ¿Qué opinan ustedes? Entiendo que quieren participar del gobierno de alguna manera. Andrés Biansó. Parece que es lo lógico, ¿no? Que los partidos que han colaborado en que esta moción de censura salga adelante, ¿no? Y se propicie un cambio, un gobierno progresista, pues participen de alguna forma en estas labores. No me parece descabellado. Lo que sí me parece urgente es cambiar las políticas que hemos sufrido hasta ahora, ¿no? Ya no solo las que apuntaba Blas, del techo de gasto, de esa imposibilidad de los ayuntamientos, las instituciones de contratar, de gastar, sino la ley Mordaza, ¿no? Tenemos cómo se ha quedado la sanidad, ¿no? La sanidad pública y universal por la que hemos luchado, por volver a retomarla, volver a convertirla en una sanidad para todos y para todas, ¿no? También habrá que atacar la reforma laboral. La reforma laboral fue una de las cosas que más daño hizo para el pueblo español, ¿no? Lo que más hemos sufrido todos y todas. Entonces yo creo que más que un reparto de sillones habrá que poner unos puntos en común, unos puntos urgentes, ¿no? para que este nuevo gobierno de corte progresista pues sea de verdad un gobierno que propicie el rescate ciudadano, que debería ser el objetivo primordial de esta oportunidad que tenemos encima de la mesa. Y si me permite, me gustaría contestarle un poco a los compañeros. Bueno, yo lo que decía al compañero Andrés de Podemos, en relación antes que decía Esther, me gustaría que definieras que es un partido populista, ¿no? Porque había dicho que el Partido Socialista había pactado con los populistas y los separatistas, los que quieren romper a España, y sigo pensando lo mismo. Pues populista, Andrés, es quien critica a un ministro por comprarse un chalet de 600.000 euros y unos meses después compra un chalet de 600.000 euros. Eso es populismo, por ejemplo. Y luego decías que, bueno, hablando de la corrupción exclusivamente del Partido Popular, yo no quiero entrar en los temas de corrupción, y lo digo con sinceridad porque los hay, lo dije desde el principio, pero creo que en todos los partidos, si miramos para adentro, yo no sé qué va a hacer el Partido Socialista cuando le salga el juicio de los ERE, o qué va a hacer Podemos con aquellos de las tarjetas Black, de las cooperativas, porque yo creo que eso tenemos... ¿Tarjetas Black de Podemos? Tenemos, déjame terminar, tenemos todos mucho que mirar para adentro, y yo creo que eso sí que es verdad que hay que limpiarlo, hay que regenerarlo en todos los partidos. Por eso yo digo que muchas veces cuando empezamos a tirarnos los trastos y tú más, creo que eso es lo que no quieren escuchar los ciudadanos. Lo que tenemos que limpiar, creo que el Partido Popular y lo que se está sentenciando ahora y lo que está haciendo ahora son casos de hace 15 años y que están todos en los juzgados, y esas personas están apartados del Partido Popular. ¿Es la sensación, Esther, que ustedes tienen, que están de alguna forma limpiando los platos rotos de alguien que estuvo antes? Hombre, yo lo que tengo claro es que en la actualidad este gobierno, a mí me hace gracia cuando oigo a los partidos diciendo el gobierno corrupto. El gobierno, no hay nadie imputado por corrupción. El gobierno actual, no hay ni una sola persona imputada en la actualidad de los que gobiernan. Han sido gente de hace 15 años y que están siendo condenados. Y que me parece perfecto, porque es que así tiene que ser. Pero es que Bárcenas, por ejemplo, le digo una cosa, hace 15 años. Quien lo peor lo está pasando, se lo puedo decir, es gente como nosotros, los concejales de pueblo, que estamos trabajando todo el día en la calle, dando la cara por un partido. Y le agradecemos su presencia aquí, porque sé que no ha sido fácil. Y que eso es duro, porque estás todo el día trabajando en la calle, yendo casa a casa, pidiendo el voto, hablando, y vienen 4 de estos a hacer lo que han hecho, a lucrarse, a enriquecerse de la vida pública. Y eso es una vergüenza. Y te puedo asegurar
que para nosotros, para los que somos concejales de pueblo, que no somos nada más, pues es verdad que nos avergüenza a todos, pero lo sufrimos muchísimo. Pero no han sido 4, la sentencia No, hablo dice de 4. beneficiario de este sistema de corrupción institucional. Sí, han sido, lo que se ha sentenciado ahora han sido 2 ayuntamientos, Majadahonda y Pozuelo, y han sido cargos, y el tesorero del partido Popular. Eso es evidente. Cuando hablo de 4, hablo en sentido figurado. Evidentemente han sido más de 4. Y yo estoy de acuerdo con que esas personas estén fuera, y estoy de acuerdo que sean juzgadas, estoy de acuerdo que devuelvan el dinero. Es que yo creo que no hay nadie del Partido Popular que no esté de acuerdo con todo eso. Ahora bien, eso es una cosa, y decir que el gobierno es corrupto es otra. El gobierno del Partido Popular, el que está hoy en día, quien gobierna, no hay ni un solo imputado ni investigado, como se dice ahora, por corrupción. Por eso decía, y después que decía Andrés que en Podemos no le preocupaba el reparto de sillones. Yo ahí tengo muchas dudas, lo veremos, pero tengo muchas dudas porque desde que se vio que la moción iba a prosperar, ya Pablo Iglesias estaba diciendo que quería ver por dónde, que quería entrar en un gobierno. Ayer Errejón, sí, en el gobierno nacional, ha pedido entrar... Durante la gestión de la moción, ¿se dijo eso? Ya iba diciendo que quería, cuando se vio que iba a prosperar, que quería entrar en el gobierno. Ahí tengo que Ayer Íñigo Errejón también. Creo que desde el inicio prestó su apoyo sin condiciones. Sí, al principio dijo sin condiciones y más adelante, el miércoles por ahí ya dijo que quería entrar al gobierno. Te invito de verdad que lo repases porque vas a ver que es verdad. Y ayer se decía, ahora dice que sí, lo que quiere es el control de Radio Televisión Española, ADF. Bueno, yo no sé lo que va a pasar al final, pero está claro que Pedro Sánchez no lo va a tener nada fácil. Me gustaría, con los presupuestos, que Alejandro hizo alusión al tema de los presupuestos. Mira, Alejandro, no dudes que el Partido Popular es un partido responsable y serio, y desde luego no va a bloquear los presupuestos para que no va a poner vetos ni siquiera. Ahora bien, el Partido Popular siempre, menos el año pasado, también hay que decirlo, ha enmendado sus presupuestos en el Senado, y eso no quiere decir que no se presenten para mejorar ciertas cosas que siempre se puede, por supuesto, mejorar. Y dice, es que claro, que si bloquea los presupuestos puede meter en España pues como un gobierno hasta dentro, unos presupuestos se aprueben prácticamente bloqueados hasta los 2 últimos meses de la legislatura. No, yo creo que eso no va a quedar así porque los presupuestos, como bien sabes, si no son aprobados en el Senado, vuelven al Congreso, y ahí pues yo me imagino que Pedro Sánchez tiene una mayoría apoyado en los partidos separatistas y en Bildu para sacar los presupuestos generales del Estado. Pero yo te digo y te aseguro que el Partido Popular, aunque enmiende, que ya ha anunciado que va a enmendar los presupuestos, desde luego no va a bloquear, porque somos responsables, y va a permitir, y ha dicho que de luego las pensiones que las ha subido el Partido Popular en esos presupuestos no las va ni a tocar, ¿no? Y luego con lo que decía Blas de... un gobierno que la gente ha votado a quien quiera, que han sido elecciones, y es cierto, Blas, la gente ha votado a quien ha querido, y desde luego quien no ha querido ha sido el Partido Socialista, que sacó 84 escaños. La gente siempre se ha respetado, es lo que yo he dicho, la mayoría en el gobierno del Estado, aquel partido que gobierna es el más votado. Pero no te puede parecer mal que yo diga que gobierna con separatistas y con Bildu, porque lo dijo el propio Ábalos en el mes de enero. Todos nos ha llegado el vídeo y el corte donde el secretario de organización del Partido Socialista decía: con los separatistas no podemos ir ni a una moción de censura. Es que no lo digo yo, lo decía el propio secretario de organización. Te hago un inciso y te dejo con la palabra. Yo no he dicho que tú no digas, o que me parezca mal que tú digas que el Partido Socialista ha recibido en esta moción de censura votos de separatistas. Yo lo que te he dicho que es que me parece que es un descalificativo de que esto es un gobierno Frankenstein con con el significado de esa expresión de peyorativo, de decir poco menos, que no se lavan los dientes por la mañana. Me parece que no. Y te dejo con la palabra, o sea que no. Yo lo que estoy diciendo es que creo que es legítimo cualquier gobierno siempre que entre con la fórmula democrática de nuestra Constitución. Y evidentemente nadie ha dicho que no sea democrático. Nosotros decimos que por supuesto que es democrático. Y cuando hablas del gobierno Frankenstein, yo creo que no hay que buscar la simplicidad de decir, porque además creo que tú eres bastante más listo que todo eso para decir, es que parece que es feo. No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de diferentes, se supone, ideologías dentro de ese gobierno, desde constitucionalista, como se le presume al PSOE, aunque no lo sé. Si me permites la broma, como estamos en Fuerteventura, yo sé que tú sabes jugar al truco, ¿no? Sabes que el mover el labio hacia la derecha es el 7 espadas, eso del Rafael Hernando, con ese tono maleducado,
prepotente, vejatorio, es decir, y no te voy a decir lo que empieza por F y acaba por A, porque es la expresión exacta de lo que es un facha. Es decir, eso es despectivo y a mí me ofende aunque no hubiese votado al Partido Socialista, que no es el caso, pero yo creo que se puede expresar, ellos pueden ser, pero yo creo que la foto final de toda esta situación, yo te entiendo, te comprendo, lo he sentido en el PSOE, porque llevo 30 años militando en el Partido Socialista, con fileza, con maleza, lo hemos sentido. ¿Qué va a pasar y si ocurre con el ERE en Andalucía? Pues tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar el ERE en Andalucía, convocar elecciones en Andalucía nuevamente, porque habría una responsabilidad. Pero lo no curioso, en España. Se pedirá una dimisión. Pero estás hablando que, mira, Esther, hay dos pero cosas. A lo que me refiero es que al final sí, es lo mismo. Sí, no te estoy diciendo que no. Yo lo que te estoy diciendo es que una cosa es que los expedientes de regulación de empleo, con una mecánica que existía en la Junta de Andalucía para apoyar a las empresas, que no son del PSOE, a las empresas de Andalucía, del Partido Popular todas, en las que cuando se iban a los expedientes de regulación de empleo no tener que ir al Fondo de Garantía Salarial y ayudar, no es robar, Gürtel, pagar vacaciones, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa que fuera un sistema en el que se considere o no ilegal. Pero yo no estoy defendiendo eso, pero en el ámbito geográfico en el que se produjo, pues tendrá que tomar las decisiones y ya veremos, esperemos la sentencia. Y si tiene responsabilidad política de alcance nacional, pues también no creo yo que vayan a convocar unas elecciones por el Palau, no las convocaron a nivel nacional, pero no por el tema de convergencia. Pero en cualquier caso, el PSOE te puedo garantizar que tomará las decisiones que tiene que tomar. Mire, igual que muchas personas o personajes... Me dijiste que me dabas la palabra un segundo. No, es que me hiciste otra pregunta, pero igual, mira, y con esto te va a gustar. Yo creo que, sobre todo, que nos estás escuchando. Igual que hay personajes y personajillos en la vida pública de Fuerteventura, o que aspiran a estar en la vida pública en Fuerteventura, que jamás serían presidentes de un cuarto de aperos, la comunidad de un cuarto de aperos, que es una única unidad en una parcela de 10.000 metros, pero juegan a que una vez que estás imputado no puedas ir porque firmas un código ético como cargo público, en mi caso en el PSOE. La inmensa mayoría de esas demandas es para no tumbarte en las elecciones convenciendo a la gente con un programa distinto que sepas hacerlo, sino para ir por la vía judicial a ver si te abren un proceso, te abren un juicio, el procedimiento, el que sea, el que fuera, para que luego ya tengas que renunciar, cosa que haremos los socialistas. Eso no es el problema. Yo lo que digo es, para centrarte, y no te estoy criticando a ti, te estoy apoyando en el sentido que obviamente tú trabajas, curras, tienes unas ideas como política que estás dentro del Partido Popular, pero lo que aquí es evidente es que yo no tengo miedo a este gobierno del Estado, para nada, en absoluto. Y no tengo miedo porque hay personas capaces, muy capaces en el Congreso de los Diputados, ¿no?, para sacar un gobierno adelante de forma distinta, una forma ideológicamente distinta a la que plantea. ¿Monocolor? ¿Gobierno monocolor? El gobierno tiene que ser del Partido Socialista. El pacto de gobierno tiene que ser, obviamente, con los que han apoyado el gobierno. Un ministro de Podemos sentado en un consejo de ministros, siempre que haya un pacto entre el Partido Socialista y Unidos Podemos para un pacto de gobierno, ¿qué más da? Ahora, lo que se ha dicho y lo que va a hacer el Partido Socialista, en principio, es proponer su propio consejo de ministros y obviamente pactará con Nueva Canarias, pactará con Izquierda, con Unidos Podemos y pactará con Partido Nacionalista Vasco. Los que le han apoyado pactarán las cuestiones que tendrán que pactar en estos presupuestos, que por otro lado no nos volvamos locos. Es decir, en septiembre, octubre, por ley tienen que volver a estar presentando el borrador de presupuesto del 2019, que probablemente este presupuesto que se acaba de aprobar ahora en junio, adredes, no es porque el PNV tuviera 540 millones más para Euskadi o lo que fuera, adrede, se ha ido retrasando. Adrede, porque si no hay presupuesto, no hay gasto público, si no hay gasto público, cumplo con los datos de endeudamiento de Bruselas, porque veníamos con un déficit anterior. Te recuerdo que cuando el nefasto Zapatero sale del gobierno, como califica la derecha siempre despectivamente a todos los que somos del Partido Socialista, teníamos una deuda pública de 700.000 millones y hoy tenemos un billón y pico. Es decir, y cuando estamos hablando de que todavía tenemos 5 millones de parados, ¿no? Todavía se ve en los periódicos hoy de corte del Partido Popular. Rajoy se marcha con la mayor creación de empleo, será de empleo basura, de horas, ¿no? Sí, estamos hablando de cuestiones que efectivamente
algunos medios de comunicación juegan a no pasar por las urnas para gobernar, sino a crear la opinión y crear este problema. Mire, es convencidísimo además que no va a ocurrir ningún problema, sino todo lo contrario, que las decisiones que va a tomar el Partido Socialista conjuntamente con sus socios, Unidos Podemos, Nueva Canarias y PNV, serán en beneficio de los ciudadanos, convencido además. Yo creo que realmente el problema que tiene el Partido Popular, los dirigentes a escala nacional, es que las 3, 4, 5 medidas que hay que tomar de forma urgente se demuestre que económicamente se pueden tomar. Es decir, no se podía subir las pensiones y el PNV pide o las subes o no te apoyo y aparecieron 40.000 millones para subir las pensiones cuando salieron los pensionistas a la calle. Por ejemplo, es un ejemplo exclusivo. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Pensiones? Las prioridades, tiene que ser las pensiones, tiene que ser la reforma laboral, tiene que ser la ley Mordaza, es decir, no puede estar condenado un DJ por llamar, eso, bueno, tipifícalo, múltalo, sanciónalo, o sea, un poco para el respeto a los demás, pero te llama a ti cualquier energúmeno o cualquier cosa cuando eres cargo público y tú no tienes ni derecho a presentar una demanda porque como eres cargo público, la doctrina que ha tomado últimamente los tribunales es que te pueden decir lo que te dé la gana, es decir, yo no pierdo mi derecho como ciudadano a un respeto, al menos, o incluso a una acusación sin demostrar, a una injuria, sin ningún tipo de problema, y los ves en las redes sociales todos los días, y tú no puedes ir a los tribunales, que obviamente también te tienen que garantizar a ti tus derechos, porque, y lo hemos tenido hace poco, es decir, en una de las áreas en las que gestiono, no porque yo haya demandado, ha demandado un empleado público a un tercero por homófobo, por declaraciones homófobas de un particular en la calle. Y es un empleado público, no es un cargo público. Y lo archivan. O sea, por tanto, hemos llegado en el que todos los políticos son iguales cuando nos interesa, ¿no? Antes los corruptos, si esto hubiese sido, le hubiese ocurrido al Partido Socialista, pues no lo sé, yo porque obviamente no romperé mi carné, me matarán antes por mis ideas, pero nos hubiesen fusilado a todos los socialistas, por rojos, por comunistas, nos hubiesen fusilado absolutamente, ¿no? Entonces pasa la corrupción y dice, todos son iguales. No, todos no son iguales, ni ella es igual, ni Alejandro es igual. Nosotros trabajamos en nuestra clave, con la honradez que nos conocemos absolutamente todos, y en cualquier caso puede ocurrir lo que está ocurriendo o ha ocurrido de personaje. El caso aquí es otro, en el que se está queriendo crear un problema a lo que se sabe que se van a tomar una serie de decisiones que van a beneficiar a la gente, a los más necesitados. Si tenemos un país por datos que están publicados, pero no por esta censura, con 12 millones de pobres de los 46 millones de españoles que somos ahora. Estamos hablando de cosas, de realidades. Simplemente para concluir y dar la palabra al resto de compañeros, simplemente decirle a Blas que desde luego, como él lo extrapoló a Fuerteventura y demás, que si te denuncian, que si demás, yo creo que hay gente honesta en todos los partidos políticos y honrada, eso está por encima de todo, está en el Partido Socialista, en Podemos, en el PP, en cualquier partido político, y hay gente que no lo es, como en cualquier ámbito de la vida. Por tanto, si algún día pues cualquiera de nosotros nos denuncia o tenemos que ir a un tribunal, desde luego lo demostraremos en los tribunales que están para eso. Y luego, para terminar con el tema de lo que era lo que estaba pasando, sí que digo que el Partido Popular es verdad que hizo con el esfuerzo de todos los españoles muchos recortes, pero yo lo quiero poner como ejemplo. Esto es como en mi casa, ¿no? Cuando entran 2 sueldos, pues puedes permitirte salir todos los meses o todos los sábados a cenar, y cuando ya no entró dinero, porque así nos lo dejó el gobierno de Zapatero, el Estado, pues a lo mejor puedes salir una vez cada 3 meses a cenar. Y eso es lo que pasó con el gobierno de España. Nos dejaron un país que encima no nos dijeron ni la realidad del déficit que había en este país. Nos encontramos un país arruinado. Y eso no es porque lo diga yo o porque lo digan los políticos, es que eso vas a una cafetería de Gran Tarajal y te lo dicen, es que eso vienes al puerto a una tienda y te lo dicen, es que en cualquier sitio te lo dicen, era un país arruinado. Y es verdad que con el esfuerzo de los españoles estábamos saliendo adelante, y estos presupuestos eran y van a ser los mejores de la historia para Canarias y para España. ¿Por qué? Porque eran más expansionistas, iba a permitir pues que la gente estuviera mejor y se iba a apretar menos el cinturón. Está la equiparación salarial, la subida de las pensiones, y desde luego también estoy de acuerdo en algo, y es que la reforma laboral ya tocaba. Es verdad que no es populismo hablar cuando dices
que es que nos hemos quedado con 5 millones. Yo esta mañana veía la televisión antes de venir y es un récord histórico en 2.350.000 parados. Pero es verdad que habrían que mejorar condiciones laborales. Solo cuentan lo que cobran. Es que ahora solo cuentan lo que cobran. Estoy de acuerdo. Déjame Déjame terminar y luego me quitas otra vez la palabra, pero solamente terminar. Evidentemente hay que mejorar las condiciones. Soy la primera que lo reconozco, siempre lo he dicho, estando en el PP, en el gobierno y ahora que está fuera. La calidad del empleo. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora bien, desde luego, y eso yo creo que no le cabe a ningún español en la cabeza, no tiene dudas, estamos mucho mejor que cuando gobernaba el Partido Socialista. Opiniones dispares en este sentido. Vamos a hablar de Canarias. ¿Cómo va a afectar este nuevo gobierno a Canarias? Bueno, Cargos públicos, direcciones insulares que se modifican, gente que va bien en nombres, ya se baraja alguno para Fuerteventura, Dirección Insular del Estado. No sé. No nos han llamado. Sorpresa de Blas. ¿Te ha llamado? Tiene que ser funcionario, pero bueno, yo si fuera el Partido Socialista pondría uno, ¿no? Pero eso lo digo fuera. Pero no lo dices. No, es una opinión personal. Lo que sí está claro es que todos los que estamos aquí en la mesa somos demócratas, ¿no? Y como demócratas debemos aceptar las reglas del juego, que son para todos iguales, cuando nos presentamos a unas elecciones. Entonces yo creo que satanizar a diputados elegidos democráticamente en el Congreso de manera sistemática, como suele hacer el Partido Popular, a mí me parece un gran error. El siempre mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro es también un gran error. El verse en la situación en la que se ve... Alejandro... Gobierno, posibilidad de gobierno. Yo lo digo, dentro de un año, posibilidad de gobierno Nueva Canarias, PSOE. Yo digo porque esto es importante saberlo. Yo lo digo porque esto es importante. Yo creo que esto es importante decirlo. Insisto, por una sencilla razón, porque desde que Mariano Rajoy accedió a la presidencia del gobierno, ha crecido el sentimiento independentista en Cataluña de una manera abismal, cosa que no ocurrió cuando estaba el Partido Socialista. Entonces, estamos en una época en la que hay que hablar. Y termino en política nacional con esto. Vamos a ver. Con uno en Bélgica, con otro en la cárcel, se presentan los partidos independentistas con todo lo que tienen detrás. El PDCAT, que anteriormente era Convergencia y Unión, y tuvieron que disolverlo por los casos de corrupción. Se presentan a las elecciones y esa noche suman la mayoría absoluta de los diputados necesarios para gobernar en Cataluña. ¿Eso es democracia o no es democracia? ¿También demonizamos a esas más de 2 millones de personas que votaron a esas organizaciones? ¿O lo que hay que hacer es negociar, hablar, para que todo el mundo se sienta a gusto dentro de España? Y con respecto a Canarias, lo que está clarísimo es que para nosotros, y termino rápido, para nosotros lo más importante es que se respeten los acuerdos, que ya ha dicho el Partido Socialista que lo va a respetar, porque son buenos para Canarias. Yo creo que es absurdo que a alguno se le ocurra cambiarlo. El tema de los billetes, el tema del dinero para la pobreza, la violencia de género, yo creo que conseguimos grandes cosas que estoy convencido que se van a materializar. Y con respecto a las elecciones, evidentemente habría que esperar al resultado en las urnas, pero nosotros apostamos por el cambio. Queremos que haya un cambio de políticas en Canarias, porque no solo se trata del dinero que hay en el gobierno de España y que tiene que venir a Canarias, sino después la otra parte es cómo se gestiona en Canarias. De nada vale traer dinero aquí si después resulta que no se gestiona como es conveniente. Entonces nosotros apostamos por un cambio, pero no sabemos si Coalición y el PSOE van a gobernar o será el PP y Coalición. ¿Pero estarían dispuestos a apoyar un gobierno de Podemos con el PSOE, por ejemplo? Nosotros, si se hubiera dado esta moción, si hubiera habido capacidad de una moción de censura en esta legislatura, nosotros la hubiéramos firmado. De hecho, los partidos que estamos aquí prácticamente sumamos la mayoría absoluta del Cabildo. Yo hubiera firmado esa moción de censura si hubiera sido el número 12 y además lo hubiera hecho con mucho gusto. Eso lo he dicho siempre. Pero después, Blas, con los resultados en la mano, hay que gobernar. Blas, Andrés, Cabildo. Yo creo que influirá mucho en estas posibilidades de pacto y de gobierno en conjunto en Canarias, en Fuerteventura, es de la deriva estatal, ¿no? De la deriva de las actuaciones que tome el gobierno a nivel estatal. Viendo la oportunidad que tenemos, si de verdad se aprovecha y se llevan a cabo, pues se abordan temas progresistas, se abordan temas que hemos mencionado en este tema de forma pues fructífera, y se ve que un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas es posible. ¿Por qué no plantearlo a nivel canario, a nivel cabildo? Creo que sería una opción que no se puede olvidar, porque, repito una cosa, hay que olvidarse de los gobiernos de mayorías, de los gobiernos de mayorías absolutas, de los gobiernos de rodillo, ¿no? Hace falta pactos, ¿no? Hace falta pactos, y los pactos, pues este juego de poner prioridades. Blas, un minuto.
En Cabildo, en Gobierno, ¿dispuestos a pactar con el Gobierno si Nueva Canarias se dieran los números? En primer lugar, decir, vamos a ver, con respecto a los presupuestos de Canarias, claro que sí, pues, lo que va a ocurrir con Pedro Sánchez es que no va a tener que ir a los tribunales para ganar los convenios de 700 millones de euros en carreteras que estaban paralizados con el Partido Popular, obviamente. Eso no va a ocurrir, porque eso viene de la agenda de Zapatero, ese tan malo, ese que era el diablo con el rabo morado. Y termino. Sí, el Partido Socialista Canario lo ha dicho perfectamente claro su secretario general, Ángel Víctor Torres. Nosotros, nuestra opción es poder llegar a un gobierno y tener un gobierno de izquierda, fundamentalmente en Canarias es con Podemos y Nueva Canarias, cada uno con sus propuestas y programas. Ojalá pudiéramos conseguirlo para quitar de facto el gobierno que existe en Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular, existe de facto, ¿no? Es decir, y el que querría existir de facto también en el futuro, que Anita Brahma, es decir, aquellos que nos gusta jugar al ajedrez, vemos que quiso ganarse ese plebiscito para el futuro. Ojalá, si eso se pudiera dar, pues podría haber esa posibilidad. Y en cualquier caso también digo una cosa, es decir, yo no vería en el ámbito local, en el ámbito regional, para quitar a Coalición Canaria que lleva toda la vida. Yo creo que nosotros en el ámbito regional, el gobierno regional, salimos, nos echaron, mejor dicho, porque pues se querían cumplir otras prebendas distintas a las que se habían pactado, y por lo tanto nosotros siempre le hemos hecho propuestas, incluso al nuevo presidente del Partido Popular, o al presidente de Nueva Canarias, o incluso a los propios portavoces de Podemos en el Parlamento de Canarias, de poder condicionar parte de la agenda del presupuesto en Canarias. Pero bueno, era normal, faltaba ese voto, el 176 en el Parlamento del Estado para fundamentado en Nueva Canarias en coalición, pero en cualquier caso yo no veo ilegítimo tampoco cualquier otro acuerdo en el que realmente saque a Canarias de la situación en la que está como comunidad autónoma. Pero inicialmente nuestra... ¿PP-PSOE sería posible? Por eso le digo, es decir, si nosotros nos sumamos o alguien no quiere sumar con nosotros para cambiar la realidad de Canarias, no vamos a cerrar ninguna posibilidad. O sea, 20 segundos. Vale, perfecto. Solamente decir que me alegra que Blas ahora hable de que en el gobierno de Canarias, de que sea un gobierno de izquierdas y demás, porque aquí tengo que recordarle que lleva 2 legislaturas manteniendo a Coalición Canaria en el gobierno del Cabildo Insular, y también hasta que los echaron del gobierno regional. Y ahora los voy a ver, por supuesto que sí, como dice Alejandro Jorge, son unos grandes presupuestos para Canarias, y el Partido Socialista, claro, no, que votó en contra, diputados canarios, contra esos buenos presupuestos del Estado, ahora dicen que son buenos presupuestos, lo veremos. Esther, Alejandro, Andrés, Blas, muchísimas gracias. Han pasado ya las horarias, creo. Sí. Sánchez, entidades dedicadas a la infancia celebran la propuesta, pero advierten de que para ponerlo en marcha